Abran sus Biblias en 1 de Juan, el capítulo 4, del verso 7 al 21 vamos a leer. 1 de Juan. Primera de Juan, el capítulo 4, versos 7 al 21. Vamos a leer. Voy a pedir que mi hermana Elizabeth y mi hermana Cristina Navarro puedan leer 1 de Juan, capítulo 4, versos 7 al 21. 1 de Juan, capítulo 4, versos 7 al 21, empieza Elizabeth y continúa Cristina, un verso cada uno hasta el 21, por favor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, y que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Entonces el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano o a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahí, todo muy corto. ¿Podemos? Padre, por favor, ayúdanos para desatendernos de todo lo que puede desviarnos de la atención reverente y seria respecto de tu palabra. Que hoy día sea una mañana para los niños, pero también para nosotros los adultos. Si estamos amando en el amor normal de una persona, el mundo sin Cristo ama, o estamos amando dependiendo del amor de Dios. Señor, ayúdanos para que, a la luz de tu palabra, podamos dilucidar y pedirte la fuerza para vivir de acuerdo a tus ordenanzas. Bendice otras escuelas dominicales y danos el gozo de atender a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, una de las características predominantes en la vida del creyente es el amor. Nos relacionamos en base al amor. No hay ningún milagro enamorarse, pero ocurre. Y le llamamos amor. No cuesta ni un trabajo, se da por sí solo, ocurre y va a seguir ocurriendo. Y uno se pregunta, ¿cómo puede amar a esta dama, a este varón? Y viceversa, ustedes se preguntarán también, al otro lado. Pero así es, ¿no es cierto? Una de las cosas grandes, los poetas alimentan es el amor. Ahora, a esta altura de la carta, Juan menciona por tercera vez el amor. Parece que hay una secuencia progresiva en cuanto al amor. La primera vez que lo mencionó, el hermano Saúl quiere leer primera de Juan 2, 8 al 10. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Bueno, pues está hablando recién a los creyentes nuevos, dice: a ustedes les apareció la luz del Evangelio, son creyentes y ahora van a comenzar a amar, pero con el amor que depende de Dios. Porque todo el mundo ama. Hermana María Lara, bienvenido usted con su nietecito. La persona sin Cristo puede amar con el amor, como ama con el amor de Dios. ¿Quién dijo que no? Yo pienso que la persona que no tiene verdaderamente a Jesucristo en su corazón, porque el amor de Dios es verdadero. Para mí, a lo mejor me puede decir una persona que no es cristiana, que ama, pero a lo mejor no lo dice el corazón, por eso podemos. Ahora, una pregunta más, la pregunta a usted, hermano. ¿La persona sin Cristo ama? Ama, pero de diferente manera. ¿Quién es usted, hermano Saúl? ¿Está de acuerdo con la hermana aquí? Dice que la persona sin Cristo ama, pero lo hace en forma diferente al creyente. Esto, hermano, para mí es nuevo también, pero vamos a ir abundando en esto. ¿Ustedes creen que los más malos, Escobar, como por ejemplo, ustedes creen que hermana María, el patrón del mar, ese de Colombia, ese amó? ¿Está segura? ¿Tiene usted a quién le preguntamos? Elizabeth, ¿cree que Escobar amó? Porque lo mataron, está muerto. Yo creo que sí. Bueno, él asesinado por amor a su familia. Claro, un amor defectuoso, pero se supone que amó a su esposa, ¿no? Y amó a sus hijos. Ahora, no con el amor de Dios. Ahora, ¿los más malos pueden amar? Claro. Usted tiene razón, hermana. Hoy día amaneció iluminado. Pero volvamos a la primera vez que se menciona ahí, parece que decía, cuando los creyentes recién dice, ahora les apareció la luz del Evangelio, por lo tanto, y siempre repite, el que no ama es homicida, el que odia no es creyente. Oye, qué fuerte la Biblia en ese aspecto, ¿eh? ¿Te acuerdas? Él dice, el verso 10 de 1 Juan 9, el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Bueno, hermano, ¿puede un creyente aborrecer a su hermano? El verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Bueno, es hermano, o es primo hermano nomás, o pariente lejano. Dice, y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. La Biblia hace el contraste entre el creyente que anda a la luz del Evangelio y el que anda en tinieblas no es creyente. Pero lo que me llama la atención dice, porque pero el que aborrece a su hermano. A ver, le pregunto.
preguntamos a quién ahora, a Joel, ¿qué nos puede decir de ese versículo? ¿Difícil? Bueno, Juan, la característica de Juan es que él no es ambiguo, como ya han dicho ustedes que vienen haciendo este estudio hace tiempo. No es ambiguo, entonces acá no hay, como dice Daniel también, matices de colores, pero el que aborrece a su hermano no es que le falte un poco, no, él todavía está en un estado, ¿cierto?, espiritual, digamos, contrario a los que realmente han alcanzado la luz, o Dios los ha alcanzado, más bien dicho. Entonces, en ese sentido, ¿cómo saber? Porque de hecho Juan da evidencias objetivas de quién es creyente. No lo que yo siento, sino lo que podemos ver. Por eso una evidencia es esto: si aborreces a tu hermano, si lo detestas, si lo rechazas, si anidas en tu corazón odio, nunca ha llegado la luz del Evangelio a tu corazón. Allí viene, no lo puedo pasar y no lo pasa. Recuerda leído la siguiente frase: ningún pecado que me haga una persona a mí es motivo para que yo le odie. Vamos a la segunda mención que menciona Juan respecto al amor. A ver, hermano Provencio, por favor. Y a ver, ¿a quién le pedimos ahora? Que lea, por favor. Daniel y hermano Provencio van a leer Primera de Juan 3, 10 al 18, un verso cada uno. Por favor, hermano Provencio. Aquí por segunda vez se menciona el amor. Y como que se hace un poquito más práctico aquí, más todavía, se va amplificando la cosa. Hermano Jovencio empieza y sigue Daniel hasta el 18. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas o las de su hermano justas. Y la de su hermano justas. Perdón, sí. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. 14, Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, el que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. En esto hemos conocido el amor, el que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Gracias. Y el 23 dice del mismo capítulo: y este es su mandamiento. Y aquí dice dos cosas en el verso 3:23. Creer en el nombre de su Hijo de Jesucristo y amar. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Aquí como amplifica, ¿no? Y dice tremendas cosas. Habla que los hermanos deben poner la vida por los hermanos. ¿Es literal eso o es poético? ¿Qué dice ustedes? El verso 16: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Se puede dar eso literalmente, Daniel? Sí. Y la otra cosa que hace, da tremendas situaciones fuertes ahí para... ¿El amor es un sentimiento, sí o no, hermana María? ¿Pero es un sentimiento? Claro, pero no se queda ahí nomás, con el sentido, yo te quiero harto y tengo para ayudarte, pero fíjate que no te voy a ayudar, pero te quiero mucho. Y el otro contraste, que si una persona tiene bienes, pudiendo ayudar a su hermano en necesidad y no lo hace, comete el pecado de omisión.
Y el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y eso, hermano, también vale respecto al prójimo. Usted puede ver en la calle. Y si usted no desembolsa pudiendo ayudar a un hermano en necesidad, usted peca. Por eso, como dice Juan, va contrastando. El que ama al hermano lo va a demostrar. Y ahora menciona por tercera vez y ahonda más todavía en esto del amor. Primera de Juan 4, donde estamos, verso 7. Dice, la cita, por favor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Otra vez. Una de las características, si usted pertenece a la familia de Dios, usted va a amar. Pero va a amar con el amor de Dios. Sin conocer a Cristo, la persona ama. ¿Cuánto se habla de estas obras filantrópicas que hacen los hombres y la prensa, la televisión los alaba porque tienen amor al prójimo y en alguna medida es cierto? Conocemos las motivaciones de Farca, que regala billetes y regala todas estas cosas. ¿Podemos decir que él ama? Ama a nivel humano, ¿no es cierto? Y puede ayudar. Hay otro señor que todos los años, no sé en qué parte es, que le da un cacheteo a todas las personas en la playa, ¿recuerdan? No sé cuántos animales mata y él mismo prepara la parrillada y hace sándwich y reparte a todos. Y hace que la gente viva un momento bien especial. ¿Dijo él? Quizás eso puede confundir a veces porque uno quiere tener parámetros para juzgar justamente estas situaciones. Y eso es lo que hace Juan, dando parámetros escriturales en cuanto a discernir. Por eso que en el capítulo 3, 7 los trata a los hermanos de hijitos, en un término de cariño, ¿cierto? Y les dice, hijitos, nadie os engañe. O sea, es como decir, no les metan el dedo en la boca. El que hace justicia es justo como él es justo. Y una cosa característica de Juan es que, bueno, quizás no se nota mucho acá en los verbos que usa él. Porque ahí no, por ejemplo en el versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Es como un poco raro eso porque en realidad todos pecamos. Claro, la idea básicamente es todo aquel que permanece en él no está pecando. Entonces lo mismo sucede en el 7, hijitos, nadie les meta el dedo en la boca. El que está haciendo justicia, ¿cierto? Es justo, como él, Cristo, es justo. Entonces, es interesante porque Juan, a veces nosotros nos preguntamos, ¿y esta persona será creyente, será cristiano? Y va a decir uno, sí, yo sé que es cristiano porque hizo una oración, por ejemplo, teniendo parámetros que no son escriturales. Pero Juan dice, no se engañen, no les metan el dedo en la boca. El que hace o el que está haciendo como una conducta lineal de vida, bueno, es justo, no por él mismo, sino porque obviamente Cristo le dio un nuevo corazón, así como Cristo es justo. Entonces, eso igual es otro parámetro que nos da, porque muchas veces nosotros divagamos en pensamientos, pero Juan no quiere eso. Juan quiere darnos criterios objetivos. Por eso que está hablando justamente del amor y menciona el que es creyente, ¿cierto? Y no aborrece o aborrece a su hermano. En realidad esa persona nunca ha pasado. Ahora, espérate, que tocaste esa partecita. ¿Un creyente se puede enojar por la actitud mala de otro creyente en un momento dado? Claro que se puede enojar. Ahora, ¿cuál sería la mala seña? Si permanece con el ojo. Porque es natural que nos molesten las cosas malas, pero imagínense, si usted permanece, no, esa hermana me hizo tal cosa, yo no la paso nunca más. Ello podría indicar que no es creyente la persona. Ahora, nosotros hacemos las cosas por amor al Señor,
o lo hacemos en un amor natural. Recuerde que todo el mundo ama. Pero lo que está pidiendo Juan es que dependamos del amor de Dios, así como nosotros, vamos a versículos que muestran que tenemos también la naturaleza divina en nosotros. Para que amemos como Dios ama, no a la medida que Él lo hace, no. Pero, como dice Juan, uno puede confundirse porque hay gente filantrópica, reitero esto, que hace buenas obras. Bueno, Isaías dice que las obras del inconverso son como trapo de inmundicia. Ahora, no se tiene ganado el cielo porque hizo tal cosa. Las obras nunca van a ganar la salvación, aunque de todo el mundo no la va a ganar en ese sentido. Ahora, hermano, es el amor que depende de Dios para amar, y en eso está enseñando Juan, dice, amado, estamos en el verso 4:7, amado, amemos unos a otros, porque el amor es de Dios. Ahí está la fuente, el origen del creyente. Porque ¿qué pasa? Cuando el Señor le salvó, lo que amaba antes lo aborrece. Y ahora comienza a amar lo que usted odiaba. Recuerdo al hermano Juan Medina, cuando él fue salvo, antes de serlo, camoteaba a otro que era creyente y le hacía la vida medio imposible. Y cuando él fue salvo, llegó en la mañana a la contra, como dicen los, y fue a abrazarlo. Dice, ahora soy tu hermano. Oye, me estará en la siesta, me quiere seguir fregando, pero era verdad. Y comenzó 8 tratos con su hermano. Ahora era su hermano en la fe. Ahora era salvo. Entonces comenzó una nueva relación. Comenzó a amar, repito, lo que no amaba. ¿Cuántas cosas, hermano? Ejemplo, el mundo se deleita en el pecado. Oiga, Romanos, tan práctico el primer capítulo de Romanos. Yo les conté a ustedes, y les digo verdad, yo nunca había escuchado, lo escuché un momentito nomás, nunca más, los atletas de la risa. Pura grosería. Y el mundo se divierte y ama aquello y toda la situación. Y qué cómico no es grosero hoy día. Firulete era el único con la cháchara que era sano. ¿Cierto? Pero usted prende la televisión y escuche a Coco Legrand y cualquiera de eso, oiga, se deleitan en todas las groserías habidas y por haber. Y el mundo ama eso. Una persona no creyente ama eso, pero si es salva, va a aborrecer aquello. Y va a comenzar a amar ahora la palabra de Dios y a someterse a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene el amor de Dios en su vida. Experimentó el amor de Dios y por ende le va a molestar la falta de otro creyente, de cualquiera, pero va a perdonar. Siguiendo con el ejemplo de este hermano, un día me dijo, ese que allí dijo una vez, se me encalló, dijo, era un joven, yo dijo, y no un solo combo, lo tiré debajo, pero quedó metido. Ahora pastor me dijo, yo no hago esas cosas, me duele haberla hecho. ¿Se da cuenta? Cuando yo escuché literalmente fue, no sé si era hermana o prima hermana nomás, y lo retaron y le sacaron todos los defectos de la familia. Yo estaba ahí, hermano. Él no contestó palabras, se puso a llorar, no se defendió, no dijo nada. Había cambiado su vida. Ahora podía perdonar, ahora podía aguantar las injurias, porque dependía del amor del Señor, y depende, y dependemos. Ahora, este es un versículo, como por ejemplo, hermano, nosotros nunca vamos a entender, hermano, por favor, créanme. Primera de Juan 5:1, ¿qué dice ahí? Ay, hermano Luciano, ¿una cosa quiere leer? A ver, que usted vino con lente, diría, digo.
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado de él. ¿Me puede explicar ese versículo, por favor? ¿Quién me le pone 5.1? ¿El 5.1? Si nosotros creemos en Jesús, nacimos de nuevo y nacimos en Dios. ¿Qué más? Y todo aquel. Hermano Guido, ¿quiere explicar usted primero Juan 5.1? Lo que decía la hermana, es que todos los que creemos que Cristo es Dios, hemos recibido, o lo hemos recibido en nuestros corazones, hemos nacido de Dios. Dios ha cambiado nuestra vida. Ya. Y por lo tanto nosotros, lo que hemos engendrado, nuestros hijos, nuestras familias, tenemos que amarnos igual como Dios nos ama a nosotros. De la misma forma que A ver, Daniel, gracias, hermano. Primero ahí dice que creer en Cristo, Ya. como el Hijo de Dios. Y eso lo vuelve uno, o sea, esa característica muestra que es verdaderamente nacido de Dios. Pero también dice que ama al Hijo, ama a Dios. No puede decir, no, yo amo solo a Dios, porque obviamente tiene que amar al Hijo. Dios, Padre, Dios Hijo es el mismo. Entonces, naturalmente, si ama al Hijo, obviamente ama al Padre. Y asimismo, si ama al Padre, ama al Hijo. No es una cosa por separado. Falta todavía, hermano Saúl, por favor, explíqueme el versículo 1. Bueno, la primera parte dice que todo aquel que cree que Jesús es nacido de Dios. Entonces, una prueba de que la persona es nacida de Dios primero es que cree en Jesús Ya. como Señor. Debe haber nacido primero y ahí y por eso tiene fe. Y lo otro es que todo aquel que ama al que engendró. Y eso es al que da la vida, por ejemplo, es Dios mismo. Todo aquel que ama a quien dio la vida, también ama a quienes Dios le ha dado vida también. O sea, Exacto, por ahí vamos, por ahí vamos. claro, al que ama, Ama a los otros creyentes. ama a los otros engendrados. Exactamente, claro. Eso es Ya. Él lo resumió, ¿no es cierto? La primera parte del versículo dice, bueno, el creer es un don de Dios. Yo fui salvo y por lo tanto nací en la familia de Dios, pero eso, yo voy a amar a Dios y a los otros que engendró espiritualmente Dios en Cristo, a los otros hermanos, voy a amar a mis hermanos. Este es el punto. ¿Entendieron? Joel, éramos. No, bueno, Saúl, todo han dado en el clavo. Yo creo que este es un texto un poco difícil. Hermano Harmut en su comentario ahí él dice que tiene a lo menos dos formas de verlo, pero en general es muy interesante porque hace una comparación y aquí, por ejemplo, no dice que todo aquel que cree va a ser nacido, no, es al revés. La evidencia de que uno es nacido es que está creyendo, como una conducta lineal de fe. Entonces ahí es donde se reordena un poco, porque a veces la pregunta, ¿qué viene primero, la fe o la regeneración? Que es una pregunta difícil y un poquito teológica, si se puede decir. Bueno, este es un versículo que da evidencia de que la fe es la consecuencia de que Dios te haya dado y nos haya dado un nuevo corazón, una nueva vida. De esa misma manera, ¿cierto? Nosotros amamos a Cristo y si amamos a Cristo también vamos a amar a nuestros hermanos, porque ahí uno puede definirlo como hermanos, porque en Cristo Dios nos ha dado un nuevo gen, un gen espiritual, digámoslo así, una regeneración. Nos ha sacado de la degeneración normal que nos heredó a Adán, pero también amamos a los que Dios sigue regenerando y ellos son nuestros hermanos. Entonces de ahí nace el amor fraternal, en ese sentido. Ahora, recuerden que el amor de Dios, hermano, no tiene que ver con posición social, racial, académica, no. Si cree con ese incendio, no son las 12, voy a la antigua, nos va a molestar el estómago. A ti estaba pensando en la cuchara y el tenedor, ya, no, olvídense de esas cosas. ¿Qué es lo que estaba diciendo yo? de la posición social. Claro, hermano, si creen que ¿quién fue Onésimo, hermano Alejandro, el grande?
Pero me extraña, hermano. Hoy voy a contar, ¿ah? Dice que ayer se metieron por aquí, por el templo, hermano. Dice que un hombre joven que tiene un tatuaje aquí y entró por ahí. Lo vieron la gente. Sí. Los hermanos se quedaron la llave adentro y el hermano Alejandro a él lo culparon con más delgadito. Y Daniel no. Ya, pero volvamos. Que un feonésimo Hans, no fue tu compañero de trabajo, ¿no? Elizabeth. Pero ¿qué pasó? ¿Manoquito? Mano Buencio. ¿Un esclavo? No estoy muy... ¿Un clavo, dice usted? No, claro. A ver, menos claro, seguro. A ver, ¿Cristina? En la casa de... Era El clavo de Filimón. Recuerden que ese hombre se arrancó cuando vio que el patrón era bueno y se encontró con Pablo y fue salvo. Y algunos creen que él fue uno de los dirigentes de la iglesia. Por eso en Cristo se emparejan las cosas. Es decir, no hay problema de color, de raza. A ver, hay un Jonathan que trabaja aquí, mi hermano, que está ayudando con la pintada de la iglesia. Dijo, son como los otros, le dijo que eran como una gota de agua y el otro negrino. No dijo para que se ensució la otra gota. Hermano, no hay distingos. Recuerde que Santiago tuvo que luchar contra eso cuando dice dentro un hombre con anillo, ¿no? El problema social, el abolengo, el estatus social. No, en el Evangelio, hermano, ¿te acuerdas? Yo le conté del soldado y fue el general al templo y se encuentra con el soldado y el soldado se cuadra para saludarlo y él le dice, no lo hagas, dice. En el altar de Dios, en el altar de Dios somos todos iguales. Así que hermanos, por favor, pero vamos al versículo, como por ejemplo yo quiero llevarlos, busquen Romanos 5. Nunca vamos a entender a cabalidad, como decía un hermano, tenía esa expresión. ¿Alguien quiere leer Romanos 5, 6, bien conocido? A ver. Romanos 5, 6, por favor. Porque Cristo cuando... 5, 6, Sí, sí. Porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando éramos débiles, cuando éramos incapaces. Porque recuerda, hermano, estábamos muertos en delitos y pecados. La persona no puede autosalvarse. Débiles para buscar las cosas buenas, impotentes, pero fuerte para hacer lo malo. Una persona débil, ¿quién la admira? No tiene nada para admirarle. Y ahí uno va viendo el amor de Dios, cómo se fijó en nosotros. ¿Cuántos de ustedes, y a lo mejor luchan con algún pecado en especial? Y a pesar de ello, en su incapacidad para salvarse, aquí Pablo dice que él murió por los impíos. Pero en el verso 8, ¿alguien que lea el 8, 5, 8 de Romanos? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, y en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pecadores en la práctica, lo único que podíamos hacer era pecar, lo único que puede hacer el pecador sin Cristo es pecar. Imagínense cómo se ha descubierto en nuestros gobernantes, los que supuestamente son los que tienen que dictar las leyes en el Congreso, con tremendos fraudes. Son pecadores sin Cristo. Y la ambición al dinero los corroe y cuántas cosas habrán tapadas bajo la alfombra. Y el verso 10 dice, de Romanos 5, 10, otro que lea por favor. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Débiles, pecadores y enemigos, y Dios nos ama. ¿Qué teníamos nosotros para ofrecerle a Dios?
¿Sí? no alcanzo. Antes mi viejo siempre decía, o cualquier persona se refería a ese cristiano. Ya. Y ahí chocábamos y yo le decía, ¿es cristiano? ¿Cómo sabes tú que es cristiano? Pero si no es un perro, pero hermano es un cristiano. Entonces le decía yo, no, eres una persona. Porque yo sabía que no era cristiano, porque no era un seguidor de Cristo. La diferencia es que un cristiano... Claro, en la palabra cristiano lo sigue como persona, digamos. Pero dice la Biblia, por sus frutos los reconoceréis, ¿no es cierto? Y aquí, cuando Juan está hablando de los frutos del creyente, hermano, y uno de ellos es el amar. Ahora, estamos en el verso 8, por favor, y eso va a ser de memoria, no vamos a alcanzar a terminar. Lo primero es Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Para los teólogos y entendidos, esta es una de las expresiones más sublimes que se pueden ver. Dice, porque Dios es amor. Su esencia, su naturaleza y su actuar, hermanos, en base al amor, en base al amor. Ahora, no es independiente de otros atributos como la justicia, ¿no es cierto? Pero la esencia de Dios es amor. Lo que hace, lo hace por amor. ¿Qué habría sido como esa canción que dice, si Dios no hubiese tenido amor para con nosotros? ¿Dónde estaría hoy? Claro. Perdonado. Entonces, ese es el amor de Dios y ya ahí tenemos, ya nos pidió tiempo. Nosotros tenemos, de acuerdo a la palabra del Señor, hermanos, la primera campana, ¿cierto? Mira, primera de Juan 3:9 dice lo siguiente, por favor, lo leo. Todo aquel que nació de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué es la simiente? Vamos a ver. Simiente tiene que ver con vida igual, con un sembrado, algo que se implantó allí, ¿cierto? Ahora, tenemos la simiente. ¿Qué quiere decir? Tenemos parte de la vida de Dios en nosotros. ¿Sí dijo él? Leyeron 3:9, ¿cierto? Todo aquel. Simiente, interesante la palabra, es esperma en el griego. De ahí viene obvio. Espermatozoide. De la vida. Sí. Tiene que ver con eso, con el principio de la vida. No somos creyentes por la práctica, sino porque hay nueva vida. Esa nueva vida viene de Dios. Por eso Juan es súper claro en eso igual. Ahora, por eso dice, hermano, que la persona recibe la vida que viene de Dios. Y por ende, el mundo va a ver el amor de Dios a través de usted, a través de mí. Y la pregunta es igual. Quizás es interesante verlo eso en Juan, cuando Juan conversa con Nicodemo, porque es el mismo Juan que está escribiendo, y Juan le dice, o Jesús responde a Nicodemo y le va a decir a él lo que es nacido de la carne, corresponde a la biología humana, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, hay dos maneras de llegar a ser. Ninguno de nosotros participó en la fecundación de nuestras vidas. Bueno, asimismo, ninguno ha participado en la fecundación de la vida espiritual. Eso es lo que está diciendo Juan también al principio. Por eso que ahí en Juan 3 no se da ni una receta de cómo llegar a ser hijo de Dios. Jesús dice, mira, el viento sopla de donde quiere y tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene y de dónde va. Así son todos los que son nacidos de Dios. Hay dos simientes, ¿no es cierto? Una simiente humana, pero hay una simiente, hay vida, la vida que Dios da. Ahora, la pregunta es, yo estoy amando a nivel humano nomás, si no soy creyente, bueno, tengo que amar a ese nivel porque no tengo la vida de Dios en mi vida. Pero si soy creyente, y aquí viene, digamos, tengo que amar con el amor de Dios. Ahora, ¿qué implica eso? La práctica. Si yo tengo la simiente de Dios, fui engendrado, fui salvo por la vida que Dios me dio,
Yo debo amar con ese tipo de vida, con ese tipo de amor. Eso va a implicar algunas cosas en mi vida. Y la que ha repetido Juan en el contexto, ¿cuál es? ¿Cuál cree usted que lo que más ha repetido Juan en el contexto de aquel que realmente ha nacido, si Dios le implantó la simiente de vida y es un salvo? ¿Cuál será la característica número 1? ¿Mano Alejandro? Ama. El amor. Si yo contara a usted la sorpresa que yo he tenido en mi vida de personas que no quieren escuchar ni el nombre de una persona, y son creyentes. Por favor, ese va a ser nuestro versículo, por favor. Leámoslo porque ya no alcanzamos a memorizarlo. El 1 Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ya, otra vez más, facilito, ¿ah? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Juan 4:8. Hermana María, si una persona que decía que era creyente fue y le robó a usted los 20,000 pesos que tenía y lo dejó nada, ¿usted sigue amando a esa persona? No era creyente, no era creyente. A lo mejor no es creyente. No, yo le doy el No, pero la pregunta fue, ¿usted sigue amando a esa persona? Se cumplió de la persona. No, pero la pregunta otra vez. ¿Sí? No sé, pero de ahí me daría pena. Yo, hermano. No se la arregló nomás, la arregló. Mira lo que yo estoy pasando, hermano. La persona que supuestamente me robó el Gorbea, yo estaba orando, yo tenía muchos problemas de sentirme con la fe que tengo en el Señor. De la cortita, hermano. Sí, pues ya. Es una prueba. Mire, la persona que supuestamente entró en mi casa y me robó, la semana pasada, el día jueves, ellos arreglaron la casa y se les quemó toda la casa. Quedó puertas afuera, el bombero de ellos y la colonia. Ya. El jueves en la tarde, los bomberos al lado tienen un quincho como 2 piezas y le han pasado eso, así que tengo a mi enemigo al lado. Ahí está viviendo. La pregunta que yo le hice, Entonces, ¿usted sigue amando a esa persona? Sí, lo puedo amar, pero... No sé, yo soy franca. Le digo, hermano, aquí estoy poniendo mi ejemplo, hermano, que la persona que posiblemente nos entró a robar, ahora el Señor me la puso al frente. ¿Usted cree que yo en ese momento me senté, lo he pasado, tuve una depresión tremenda, pero ahí yo dije, no le tengo pena. Bueno, te voy a contar lo siguiente. Hubo un hermano en la historia, lo leí, tuvo la oportunidad de fugarse bajo las presiones, bajo los rusos. Pero al fugarse ella, el guardia le significaba la vida. Y esa persona era creyente. Y ella, para que no mataran al guardia, volvió y fue apresada. Lo hizo por amor. No era un hermano, era un guardia, un hombre de armas, pero le significaba la vida. Y ella vuelve, dice la historia, y es apresada nuevamente. Eso es amor de Dios, porque hermana, como dice la hermana María, el amor de Dios es incondicional, no tiene condiciones. Dios nos amó sin ni una condición. Si habían condiciones, pecadores, débiles, enemigos y todo lo que se quiera, esa era nuestra condición. Y Dios nos amó. Ahora de memoria, ¿qué lo saben? ¿La Eli lo sabe? Lee 4:8, por favor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. A ver, mi hermano, ¿ya hace tiempo ni el sábado de medio? Parece que estaba detenido usted. Bueno, para sentarme, parece que lo tuvieron a eso. Para dominical. ¿Ah? Para dominical. Ah, ya. De memoria el versículo, a ver. ¿Sí? Porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Hermana Lucía, de memoria, ayuda al joven. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan. Jonathan, Jotatán.
Verónica, saca la cara por tu marido. El hombre que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En el cual, Muy bien. Ahora sí. Hans, de memoria. ¿Qué más? Ya. Pero ahora sí, Jonathan, que la sabe. Ahora sí. Ay,